Perfecto. Bien. Hacemos un nuevo parkour histórico, regresamos a México y abordamos el tema. Nos hemos quedado en el maximato, en cómo cómo Calles logra controlar el país a través del partido del PNR, a través del presidente, a través del PNR controla al presidente, y a través del presidente controla todo el país, sin tener que él que reelegirse. Ya es el poder de ese pronto. Cuando Cárdenas asume la presidencia en 34, se espera que Cárdenas sea otro títere de Calles, puesto que realmente es otro de sus hombres de confianza. Calles lo puso ahí, y de hecho Calles tiene ciertos elementos de control para mantener dominado a Cárdenas. ¿Quiénes eran callistas? En primer lugar, toda la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en general, el Poder Legislativo era en su mayoría callista. Estaban puestos también por Calles. Los empresarios apoyaban a Calles. Calles había logrado mantener controlado al movimiento obrero. El obrero era una amenaza, así que los empresarios podían hacer negocios tranquilamente. En un momento, además, en el que México, como el resto del mundo, atraviesa la Gran Depresión. Los hacendados que ya vieron que no hay un reparto agrario que amenace sus intereses, sus haciendas siguen siendo su propiedad, no se las han expropiado, no se las han repartido los campesinos, así que están contentos con Calles. Los miembros del gabinete, aunque Cárdenas sea el presidente, Cárdenas no nombra a su gabinete, le impone el gabinete, y es un gabinete totalmente callista. Y finalmente, pues el PNR, el partido en su conjunto. Sin embargo, eso no significa que Cárdenas no tenga a su vez a sus propios aliados. En primer lugar, va a tener a los obreros. Al inicio no todos los movimientos obreros, no todo el movimiento obrero, no todos los sindicatos, pero eventualmente cada vez van a ser más y más obreros los que se sumen a la causa de Cárdenas, porque también los va a apoyar a su vez. Los campesinos que aspiran a un reparto agrario, van a apoyar a Cárdenas, van a confiar en Cárdenas y van a ser cada vez más campesinos una vez que Cárdenas lleve a cabo un reparto agrario real. Los militares le empiezan a dar la espalda a Calles y se empiezan a inclinar más hacia Cárdenas, otro militar, que insisto, un militar Cárdenas que no es competente desde el punto de vista militar, pero tiene cierto carisma y es un hombre, pues, es un hombre honrado, es un hombre de bien realmente, y eso convence a muchos. Es una buena persona, realmente le sirve en ese sentido. Y finalmente gobernadores, que también apoyan a Cárdenas. Incluso gobernadores que también son del PNR. Y con esto va a bastar para que eventualmente Cárdenas se pueda enfrentar con Calles. El enfrentamiento inicia con la destitución de todo el gabinete callista. Cárdenas despide a todo su gabinete. Ya su madre. Así como deberías despedir a tu ex, así. Así me mandaron. Bueno. Cárdenas se deshace de todo el gabinete callista y pone un gabinete afín a Cárdenas. Calles intenta, a través del PNR, poner en orden a Cárdenas. Sin embargo, recuerden que aunque la cúpula del PNR está bajo control callista, recuerden que finalmente el PNR es un pacto social, integra a todos los grupos sociales, integra ciertamente a estos, pero también integra a estos. Y a través de estos, Cárdenas le quita a Calles el control del PNR. Le quita el PNR. Efectivamente. Suena raro que le quita el control del PNR. Pero sí, ciertamente así pasa. Todos querían el PNR. Para sí. Y eventualmente, con esos elementos basta para que Cárdenas empiece a marginar a Calles del poder. Finalmente Cárdenas se le sale de Huacal a Calles y al final ni siquiera se puede quedar Calles en el país. Cárdenas lo expulsa de México. Pero hay un cambio sustancial en esto, porque ya no lo manda a matar, como en su momento con Obregón, con Carranza, con Zapata,
Villa, Felipe Ángeles. Ya con Cárdenas la situación empieza a cambiar, en parte porque no es el estilo de Cárdenas matar a la gente, en parte por eso, y en parte porque aunque sea con el PNR, se ha institucionalizado la vida política en México. Ya no es indispensable eliminar a tus enemigos políticos, eliminarlos físicamente, matarlos. Basta con expulsarlos del país para que ya dejen de estar fastidiando. Insisto, igual que como debías matar a tu ex. ¿Verdad? Sí, indirectota. Bueno, una vez que Cárdenas se deshace de Calles, ya puede implementar ahora sí su política social y quiere recompensar a estos grupos de aquí. Para ello, en primer lugar, para los campesinos, lleva a cabo un reparto agrario, pero esta vez es un reparto agrario real. Habíamos visto que con Obregón, con Calles y con los presidentes que puso Calles, el reparto agrario era una vacilada, eran tierras inútiles, o tierras que no eran fértiles, o tierras sin acceso a sistemas de riego, y al final los campesinos los abandonaban, no se tocaban las haciendas, que eran las tierras realmente productivas, no se tocaban, los campesinos abandonaban esas tierras que no les servían, y se repartían nuevos campesinos. Y así, de algún modo, los campesinos estaban chapulineando las tierras, se iban rotando con ellas. Y luego chapulineando tierras que no servían para nada, es decir, también pasa. Mateo de... cállate. Bueno, que además está quedando grabado, está quemando a Mateo. Sí, Mateo chapulinea a personas que no valen la pena. La tierra es de quien la cultiva. La tierra es de quien la cultiva. Y esto se lleva a la cosecha. Qué horror. Bueno. No, ya, directotas. ¿Ya ves lo que Salados, Fátima? Ahora, sin embargo, Cárdenas ahora sí lleva a cabo un reparto de tierras real. Reparte tierras que sí son útiles y le pega a los hacendados. Ahora sí le quita sus tierras a los hacendados para dar reparto agrario. Ahora sí son tierras útiles, pero no solamente reparte tierras útiles. No se limita a eso, sino que además, por ejemplo, les concede créditos bancarios. Créditos con un bajo interés para que los campesinos puedan pagar herramientas, comprar equipo, un poquito más de equipo agrícola, comprar semillas. No sé dónde viene eso, pero bueno. Y además les ofrece asesorías técnicas. Si compran, digamos, un tractor, pues que lo sepan usar. Reciban una suerte de manual del usuario. No sé por qué les da tanta risa, pero se quedaron clavados con esto. Pero bueno. Aquí ocurre algo bien interesante. Esto no significa que todo salga bien. Hay muchos problemas. Hay corrupción todavía, es decir, hay miembros del gobierno, hay funcionarios públicos que se roban el dinero también, que les debería llegar a los campesinos. Hay un esfuerzo por manipular también a los campesinos. Hay desde mala fe hasta incompetencia absoluta. Personas que ofrecen la asesoría técnica que no saben ofrecerla realmente, que no saben de lo que están hablando. Y aún así, con esos defectos, el ánimo de los campesinos ya cambió por completo. Aunque identifican que hay problemas, también reconocen que ahora sí hay un esfuerzo real de hacer bien las cosas. Como cuando tienes una nueva pareja que se trata bien y sabes que aunque comete errores de vez en cuando, se va con sus amigos a tomar, es como serte fiel. Sí, Mínimo. No te engañas. Entonces, pues ya, eso cambia el estado de ánimo. Dices, bueno, pues sí la cagó en esto, pero pues me dio mi San Valentín. Entonces, esto cambia el estado de ánimo de los campesinos. Los campesinos prácticamente se enamoran de Cárdenas. Es una suerte de crush colectivo. Sí, de hecho sí hay, de algún modo, sí hay una convicción de que su causa es la causa de Cárdenas. En zonas, por ejemplo, de Michoacán, los campesinos se proponen un altar su foto de Cárdenas y lo llaman cariñosamente el Tata Cárdenas. Sí, es como su crush, tal cual. Pocos presidentes han tenido tal tratamiento de parte de los campesinos.
Con los obreros les cuesta un poquito más ganárselos, pero también lo logran. Los apoya en primer lugar mediante la creación de juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje son juntas integradas por 3 miembros, un representante de los obreros, un representante del gobierno y un representante de las empresas. Aquí el objetivo es, en estas juntas de conciliación, antes de irse a huelga, llegar a una solución entre empresarios y obreros. El tercer elemento, el representante obrero siempre va a votar a favor de la causa obrera. El representante de los empresarios siempre va a votar a favor de los empresarios. Pero el voto decisivo es el representante del gobierno, y ese representante, que va a ser cardenista, va a tener siempre la línea, siempre la orden de apoyar a los obreros, de darle la razón. Entonces, en estas juntas, casi siempre, por no decir que siempre, se vota a favor de los obreros, de sus demandas, en perjuicio de los empresarios. Si por alguna razón al empresario le vale mal lo que se decidió en la junta y no quiere dar esa concesión a los obreros, digamos, un reparto salarial, un mayor ingreso salarial, reparto de utilidades, etc., aun si no, si se van a huelga, el gobierno de Cárdenas apoyaba a los huelguistas. Habíamos visto que con Obregón y con Calles, el gobierno apoyaba solamente a los sindicatos afiliados a la CROM. Cárdenas se salta eso. Cárdenas apoya a sindicatos, estén o no afiliados a la CROM. De hecho, la CROM desaparece y se reemplaza con la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México. ¿Qué la miniatura? ¿Todos en casa? Bueno, crean la CTM para reemplazar la CROM. Y esta CTM es la que apoya a todos los sindicatos, sean afiliados o no. Las huelgas ya no se reprimen. Esto permite al movimiento obrero entonces empezar a ganar más espacios. Se crean, por ejemplo, no solamente aumentos salariales, sino que se consiguen en ese momento los contratos colectivos de trabajo. De tal manera que es un beneficio ya para los obreros, porque el obrero nuevo que va llegando tiene una serie de beneficios que son los mismos beneficios de los obreros ya más antiguos, ya los más veteranos. Este apoyo a Cárdenas hace que cada vez más obreros, más sindicatos que no estaban afiliados a la CTM se afilien a la CTM, pero más importante que eso, que apoyen a Cárdenas en sus propuestas. Cárdenas se va consolidando como la principal figura presidencial y política en México. Y en eso ocurre la expropiación petrolera. Todo inicia, como suele iniciar un movimiento obrero, una demanda de mayor salario. Los sindicatos petroleros que no estaban afiliados a la CTM, junto con los mineros, junto con los ferrocarrileros, eran sindicatos muy fuertes, entonces no hacía falta que se afiliaran. Estos sindicatos petroleros que trabajan para empresas extranjeras, norteamericanas en su mayoría, reclaman un aumento salarial. Pero ese aumento salarial no se quiso conceder. Las empresas norteamericanas no lo quisieron dar. Cárdenas le propone a los obreros petroleros que hagan un problema económico para que el gobierno pueda intervenir. Los obreros del petróleo, los sindicatos petroleros, pues que ya vieron que Cárdenas realmente sí apoya a los obreros, no está a los empresarios, deciden pues, hacerle caso, se le suman. Ya para ese momento Cárdenas ya había enfrentado problemas graves. Por ejemplo, los hacendados, en su esfuerzo por conservar sus haciendas, intentan irse por la vía armada. Forman, por ejemplo, las guardias blancas. Pero Cárdenas las enfrenta con las fuerzas agraristas, con las fuerzas rurales. Entonces queda equilibrado. Y como los hacendados ven que realmente no tienen forma de
de por la violencia, pues recuperar sus haciendas, deciden irse por la vía política, la vía pacífica, y forman un partido político. Forman el PAN. El PAN se crea, si no me equivoco, en 1938 o 1936, uno de esos 2 años, no me hagan mucho caso. Pero sí se crea durante el periodo de Cárdenas. Y se crea como un partido fundado por hacendados que se oponían al reparto agrario. Y es por eso también que el PAN hasta la fecha pues tiene ese corte tan conservador, opuesto por ejemplo al matrimonio igualitario, opuesto a a la adopción por parejas del mismo sexo, ¿no? Opuesto al aborto. Entonces todo eso tiene que ver el PAN, pero no tiene todos esos elementos justamente por este origen. Cárdenas ya ha enfrentado eso, ya lo superó. El PAN ocupa un lugar muy marginal en la política mexicana y decide que pues, puede arriesgarse a enfrentarse a los intereses de las empresas petroleras norteamericanas. Resalto norteamericanas, porque es Estados Unidos, recuerden, la principal potencia económica del momento, y que Estados Unidos sí tiene intereses, incluso disposición para invadir México. Interviene el gobierno ya cuando los obreros petroleros declaran el problema un problema económico. Y la primera solución de Cárdenas es decretar la formación de una comisión especializada que investigue y determine si las empresas extranjeras, las empresas petroleras, pueden dar el aumento salarial que piden los trabajadores o no. La comisión hace la investigación y decide, ¿saben qué? Pues sí se puede pagar el aumento salarial que piden los trabajadores y hasta más. Sin broncas. Las empresas norteamericanas se aferran a no dar el aumento. Así que se van a segunda instancia, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues obviamente por sus características que ya vimos, le da la razón a los trabajadores. Reitera la conclusión a la que llegó la comisión. Se emite un laudo a favor de los obreros, que se dé el aumento salarial. Pero las empresas norteamericanas siguen negadas a querer pagar. Así que las empresas se van a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte decretan que en efecto se debe respetar el laudo de la Junta de Conciliación y que las empresas norteamericanas deben pagar ese aumento salarial. Aunque ya se agotaron todas las instancias jurídicas, las empresas norteamericanas se siguen negando a pagar. Así que simplemente se niegan a dar el aumento, esperando y confiando que realmente Cárdenas no haga nada más, que no decida atreverse a enfrentarse a los intereses norteamericanos. Pero a Cárdenas le vale madres. Y decreta la expropiación del petróleo. La expropiación que ocurre el 21 de marzo de 1938, Cárdenas justifica la expropiación señalando que es un asunto de seguridad nacional, de seguridad energética. Lo que además es del todo cierto, es decir, que México no tenga un control de sus recursos petroleros es algo serio, puesto que en ese momento, y de hecho desde la Primera Guerra Mundial, el petróleo es un recurso estratégico justamente para objetivos específicamente militares. Todo el aparato militar, tanques, aviones, barcos que dependen del petróleo para moverse. Entonces, se vuelve indispensable para el gobierno de México que decrete al petróleo al asunto como un fenómeno de seguridad nacional y energética, y que si las empresas
norteamericanas, las empresas petroleras, no están dispuestas a someterse a las leyes mexicanas, con la pena se les va a expropiar. Les va a quitar sus productos de petróleo, se les van a retirar las concesiones y a partir de ahora todo el petróleo que se extraiga de México, las instalaciones que construyeron, le pertenecen a la nación. Eso sí, dice Cárdenas, tienen derecho a una indemnización y que el gobierno de México les pague por la expropiación. La gente está tan apoyando a Cárdenas, está tan convencida de que Cárdenas hace lo correcto, que se suman a la causa y le empiezan a llevar dinero a Palacio Nacional para un esfuerzo de pagar las indemnizaciones a los norteamericanos. Y llegan todos, desde la gente más rica hasta la más humilde, desde la gente que lleva alhajas para contribuir al pago de las indemnizaciones, hasta personas las más humildes que llevan cuando menos guajolotes para poder pagar. Todos están convencidos de que Cárdenas está dando un paso en la dirección correcta para que el petróleo sea de México y están dispuestos a contribuir al esfuerzo. Las empresas norteamericanas, es como si les jalaran un huevo hacia el suelo. Porque les dolió perder todos los intereses que ya tienen en México. Se los quitaron, así sin más. Y acuden con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Franklin Roosevelt. Roosevelt estaba dispuesto a la invasión, pero antes de la invasión decide recurrir a otros métodos. Es decir, ni Estados Unidos ni ningún país tiene únicamente la vía militar como la única vía para obligar a otro país a que haga lo que él quiere. Tienen también mecanismos económicos. A Japón, por ejemplo, le imponen un embargo de armas, un embargo de petróleo, para obligarlo a que se retire de China, de Manchuria, de Corea. No les funciona, pero lo intentaron. Con México van a hacer lo mismo y lo van a querer presionar dejándole de comprar oro y plata. Esa fue la respuesta norteamericana. Deja de comprar entonces oro, bueno, más que oro, plata y petróleo a México. Las dos principales exportaciones de México se las deja de comprar su principal socio económico, su principal socio comercial. Y esto ya solito supone una baja enorme en las ventas de México, en la adquisición de dólares. Como si de repente a tu compa que vende dulces en la escuela, todo el mundo le deja de comprar. Quiebra. Ahí ve, o la cachan en su dirección y la llevan. No es cierto, me irían a reclamar, ¿verdad? Ay, Pero Estados Unidos no se limita a eso. Estados Unidos tiene aliados estratégicos en Europa y los convence de que le dejen de comprar plata y petróleo a México. Así que Francia, Inglaterra, también le dejan de comprar petróleo y plata a México. El gobierno de Cárdenas estaba atravesando una crisis terrible porque ya no había nadie que les comprara. Sin embargo, en ese preciso momento, un país salva a México de la situación. ¿Cómo? No, la Unión Soviética no. No sé tampoco, es lo mismo. Alemania. La Alemania nazi incrementa su compra de petróleo a México. Recuerden que en su momento Alemania quiso convencer a México de unirse a la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmermann. Quiso ligarse a México. Y ahora otra vez Alemania vuelve a hacer su esfuerzo por ligarse a México. Sí, era su super crush. México. Sí, es decir, México siempre ha tenido pegue con las potencias extranjeras. Piensen, por ejemplo, España. 300 años. Es como tener la misma pareja en la secundaria.
Y tan tóxica España que cuando México por fin se separa de España, España quiere reconquistar a México. Pinche ex tóxica. Piensen en Francia, que quiso conquistar a la fuerza a México. Si eres mío o de nadie. Como cuando te das un encerrón en el baño, en la peda, y que te agarran la fuerza, así agarró Francia a México. Y ahora es Alemania quien quiere alejar a México de Estados Unidos. Ya llevaban rato separados. Mucha relación tóxica de México. Tan tóxica que les quitó territorio a México. Entonces, la Alemania nazi salva a México. Le conviene, y de hecho, sí le interesa formar una alianza con México, porque sabe Hitler que la guerra está cerca y que va a requerir mucho petróleo. Por eso está incrementando sus compras, para tener una reserva. Pero lo que más le interesa es tener un aliado que le venda petróleo de manera constante. Y de plata, pues ya también le compra algo de plata, pero más petróleo. Y esto salva al gobierno de Cárdenas en un momento en el que el resto del mundo le deja de comprar petróleo. Estados Unidos, pues como esa ex que ya vio que ya tiene un nuevo ligue, Vuelve. entre que vuelve y entre que está encabronada, pero pues como que no sabe qué hacer, quiere volver, pero no quiere hacerte concesiones, quiere regresar según sus términos, según sus pinches términos. Sí, son. Pinche vieja mamona. El de Fátima. El de Fátima. Entonces, Estados Unidos amenaza con la invasión a México. En 38, Estados Unidos estaba dispuesto a invadir México, estaba dispuesto a activar el Plan Verde. La ex tóxica está por regresar. Ay, sí, por favor, porque nadie me pela. Ten dignidad. Lo que te quede de dignidad, pero tenla. Sin embargo, no te vayas, se va a poner bueno. Sin embargo, lo que salva a México de una invasión norteamericana es, de nuevo, Alemania. Alemania salva a México. Sí, Sí, me conviene Alemania. y al final México nunca le hizo caso a Alemania. Esa relación que al final nunca se hizo. ¿Y te gustaba el España? Casi. Como el mejor amigo que siempre está dando. Sí, para pobre que. Ay, gracias. Por eso es mi mejor amiga. Así México frenzoneó a Alemania. Bueno, ¿cómo es que Alemania salva a México de la invasión norteamericana? Dijimos, la expropiación ocurre en 38. Estados Unidos empieza a preparar todo para invadir México en lo que resta de 38 y principios de 39. Pero en mayo de 39, la Alemania nazi junto con Italia y Japón forman el Pacto de Acero. Y en septiembre de 39 de ese mismo año invade Polonia. Inicia la Segunda Guerra Mundial. Hay una amenaza más grave en Europa, que es Alemania, y Estados Unidos no se quiere distraer combatiendo con México. Sus fuerzas armadas se van a concentrar en Alemania y en Japón, y significa que pues, va a ignorar por completo el tema de la expropiación petrolera. Y no solamente lo va a ignorar, sino que va a llevar a cabo un acercamiento con el gobierno de México. Finalmente, México regresa con su ex tóxica Estados Unidos. Con razón los mexicanos son así. Estados Unidos y México tienen un acercamiento. Estados Unidos ignora los reclamos de sus empresas petroleras y le da la razón a México. Está bien, ya, te puedes quedar con el petróleo, pero por favor deja de venderle a Alemania.
No te vayas con ella, recuerda que tuvimos buenos momentos. Entonces, Estados Unidos acepta el pago de indemnizaciones a México, incluso le da una prórroga para que se lo vaya pagando. México pasa por una suerte como de marido recién perdonado que engañó, de infiel recién perdonado. Estados Unidos le da chance de que, pues bueno, como puedas me vas pagando las indemnizaciones. México, pues de aquí soy. Aplica la de Alfonso, regresa con su ex. Un saludo y ex, dice. No puede ser. Regresa con su ex, pero digo, regresa con Estados Unidos, se da ese acercamiento, pero eso no significa que Pemex, que se forma en este proceso, pues ya vaya viento en popa. Porque no tiene técnicos especializados, no tiene suficientes, la mayoría eran extranjeros. No tiene dinero suficiente. Durante sus primeros años, Pemex opera, pues no en números rojos, pero hay que hacer muchos sacrificios. Los trabajadores de Pemex tienen que trabajar horas extras, incluso días feriados, para sacar la producción. Tienen que reparar equipo que ya no sirve y hacerlo funcionar como de lugar. Y los trabajadores de Pemex, pese al esfuerzo que tienen que hacer, pese a que se les pide más, lo dan, porque están convencidos de que esto es lo correcto, de que realmente va a ayudar al país. Hacen el sacrificio. Durante muchos años, los trabajadores del petróleo de Pemex realmente no tuvieron un aumento salarial. Va a tardar un tiempo. Y lo aceptan. Es una suerte de sacrificio en aras del país. Ya después se hacen bien corruptos, pero en esta etapa los trabajadores de Pemex tienen una conducta realmente loable y heroica. Se portan bien. Esto me cae, pero más adelante. Cárdenas termina su mandato en 40, ha sentado las bases de una primera industrialización en México, que no hizo ni Porfirio Díaz. Los obreros que tienen más aumentos salariales pueden comprar más cosas en medio de la Gran Depresión, pueden comprar más cosas. Como pueden comprar más cosas, se va reactivando poco a poco la economía en México y se va industrializando también en el proceso. Cada vez más campesinos se van a las ciudades a buscar trabajo. Se sientan las bases de lo que va a ser después conocido el milagro mexicano, pero ocurre a nivel muy chiquito. Va a venir una explosión, un crecimiento económico acelerado cuando México ingrese también a la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender lo que pasa, primero cómo se da este milagro mexicano a partir de la Segunda Guerra Mundial y la participación de México en ella, para entender eso, primero hay que entender pues, cómo ocurre la Segunda Guerra Mundial. La otra broncota que está del lado del Atlántico.